de Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 6 de septiembre y el día viene con el tiempo un poco revuelto, pero suben las temperaturas, sí. Hoy miércoles tendremos nubes en el sur del Mediterráneo, donde sigue el viento de levante, en Galicia y por la tarde y en el interior peninsular. Las temperaturas suben en el oeste peninsular y seguirán altas en el norte. 35 grados en Bilbao, 33 en Lérida, 30 en Burgos, Pamplona, Logroño, tan altas como las de Murcia o como las de Sevilla. Hoy en Madrid, por ejemplo, tendremos 27 grados de máxima, aunque esta mañana ha caído ya alguna gota. En La Coruña, 28 de máxima, 35 en Bilbao, 29 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 28 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, con un nombre propio, que es Telefónica. La entrada de la operadora saudí STC Telecom en el capital de la operadora española ha supuesto una auténtica sorpresa. Es cierto que la operadora española hacía mucho tiempo que estaba buscando la entrada de accionistas estables en su capital. Y es cierto que los países del Golfo estaban entre los que sus directivos visitaban con asiduidad para vender las bondades de la Telecom. El hecho de que ahora un grupo con fuerte respaldo financiero se haya decidido a apostar por el futuro de la cotización de la española debería ser pues algo muy positivo. Así lo ha empezado a valorar el mercado, el norteamericano, que impulsaba ayer la cotización de la operadora. Subía en Wall Street casi un 2%, con más del doble del volumen habitual. Aún se tienen que aclarar muchos extremos acerca de las intenciones de la firma saudí. Es una firma que está controlada por el Estado, tiene un 64% del capital y bueno, va a ver cuáles son sus intenciones. Todos estos aspectos tienen que quedar claros antes de que el gobierno español tenga que tomar una decisión, puesto que al tratarse de una empresa con contratos en defensa es preceptiva su luz verde a partir de participaciones de más del 5% del capital. De momento, esta operadora saudí ha dicho que no tiene la intención de adquirir un control o una participación mayoritaria en la operadora, pero entendemos que el gobierno español tendrá todavía que decir algo más. Bueno, Telefónica, nombre propio del día. Hay más referencias en el mercado, sobre todo desde el punto de vista macroeconómico, y es que la zona euro enfila la contracción económica y contagia a España. Al mismo tiempo, la inflación no cesa. El frenazo de la economía toma intensidad en agosto, después de conocer la caída de la producción industrial y también de la actividad del sector servicios. Son dos indicadores adelantados que sitúan a la economía comunitaria en el umbral de la contracción. La temida recesión a consecuencia de la alta inflación y a consecuencia también de la subida rápida e intensa de los tipos de interés, pues no es una amenaza aislada para algunos países como Alemania, sino también que amaga con extenderse a otros países, como por ejemplo a España, que de momento había parecido inmune. Este escenario de mayor contracción económica ha hecho que la bolsa española ayer volviera a recortar y lleva 5 sesiones consecutivas en rojo, perdiendo un 2%. Importante también la debilidad del euro y la apreciación del dólar. El dólar trepa al nivel más alto desde el pasado 9 de marzo. Y es que la primera potencia económica mundial, Estados Unidos, se está mostrando muy resistente y van aumentando las posibilidades de que evite la recesión. Así lo creen los analistas de Goldman Sachs, que han rebajado su probabilidad de recesión en Estados Unidos a 12 meses solo al 15%. Es un movimiento que se ha visto favorecido por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro después del informe de empleo de Estados Unidos el pasado viernes. Esto por lo que respecta a la economía. Por lo que respecta a la política, bueno,
Pues tenemos a Puigdemont. Ayer esas exigencias planteadas por el líder de Junts para respaldar una posible investidura de Pedro Sánchez. La verdad es que esas exigencias deberían haber llevado de inmediato al presidente del Gobierno en funciones a rechazar públicamente y de forma categórica también sus votos. Aceptar el referéndum sobre la secesión de Cataluña del resto de España, pues no tiene lógica. Aceptar una amnistía por los delitos cometidos por los líderes independentistas de 2014 chirría mucho. Y también un relator que medie entre el separatismo y el Ejecutivo, pues la verdad es que implicaría validar el discurso de los separatistas de que nuestro país es un país opresor y al mismo tiempo ellos son una auténtica víctima. Y esto es totalmente inasumible. Veremos, vamos a comentar también todo esto. Hay otras muchas más referencias. Es miércoles, el día está arrancando, vamos muy cargaditos y vamos a por él. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Arabia Saudí se convierte en el primer accionista de Telefónica. El primer operador de telecomunicaciones de aquel país, la compañía STC Group, Saudi Telecom Company, compra el 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros y se convierte en su principal accionista por delante de BlackRock, CaixaBank y BBVA. El grupo saudí asegura que no tiene intención de tomar una participación mayoritaria o el control sobre las operaciones de la empresa española. De esa operación hablaban en los micrófonos de Visión Global en Radio Intereconomía Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, y José Aguilar, socio director de Mind Value. Es una operación que yo creo que es interesante para Telefónica porque se había quedado sin núcleo duro. Si tenía Caixa, tenía unas acciones, BBVA creo que también, pero muy poquitas, ¿no? Entonces ese free float evidentemente le hacía a Telefónica pues que sus acciones estuvieran bajas, que se movieran mucho, y es evidente que te cojan el 10% del capital una compañía tan fuerte como la saudí, pues es muy importante. Otra cosa es los pactos parasociales y la letra pequeña que haya en contratos que la Comisión de Mercado de Valores deberá investigar. En volumen es una operación histórica, o sea, casi un 10% del capital de Telefónica de una compañía de esa envergadura, pues es una operación, digamos, muy importante. Hay que verla con normalidad, porque una empresa como Telefónica, que es realmente global, que opera en muchos países, es española, pero hay que aceptar que el capital que la soporta no tiene que ser necesariamente español, sino que al final tiene que buscar también ese capital a nivel global. Del mismo modo que su operación es global, pues también su estructura de capital pues es razonable que lo sea, ¿no? La Comisión Europea va a publicar este miércoles la primera lista de las grandes tecnológicas que tendrán que cumplir la ley de mercados digitales. Va a decir que grandes plataformas tienen que cumplir con esas nuevas normas antimonopolio que se aprobaron el año pasado en la Unión Europea para controlar su poder. Empresas como Apple, Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft o Samsung cumplen esos requisitos al tener una facturación en Europa de al menos 7.500 millones de euros en los últimos 3 años o un valor de mercado de 75.000 millones en el último ejercicio y que operan en al menos 3 países de la Unión Europea. En Estados Unidos, la Reserva Federal publica hoy su libro beige, que va a recoger las perspectivas económicas del país y podría dar alguna pista sobre la hoja de ruta del organismo en su próxima reunión. Además, Estados Unidos publica hoy los PMI compuestos y de servicios de agosto y los datos de su balanza comercial durante el mes de julio. En la agenda de hoy también destacan las ventas minoristas de la zona euro, decisión de tipos de interés en Canadá y ya conocemos los pedidos de fábrica en Alemania, que caen un 11,7% en julio, casi el triple de lo esperado. El precio del petróleo se frena esta mañana tras subir ayer por la decisión de Arabia Saudí y de Rusia de prolongar los recortes de producción. Caídas para los futuros del Brent y de West Texas ahora mismo de en torno al 0,1%, después de que ayer subieran un 1 y un 2% respectivamente, después de que Moscú anunciara que va a llevar a cabo una reducción adicional voluntaria del suministro a los mercados mundiales en 300.000 barriles por día, y Arabia Saudí que va a ampliar la reducción del 1.000.000 de barriles hasta finales de año, después de que en julio dijera que se extendería hasta septiembre. El economista Javier Santa Cruz nos explicaba en estos micrófonos lo que hay detrás de la subida del precio del crudo. Lo que estamos viendo es el repunte tanto de los precios del petróleo como del gas. Es un escenario que hay que vigilarlo muy de cerca,
porque no solo es por cuestión de oferta, sino también por cuestión de demanda. Es decir, la demanda de petróleo no solo no ha bajado, sino que incluso ha aumentado, con lo cual las presiones sobre los precios pues es probable que las tengamos durante todo el invierno, y eso más tarde o más temprano llega al índice de precios, y por tanto pues lo que había sido un alivio durante unos meses pues ahora vuelve a ser un encarecimiento de la cesta de la compra. La economía de la eurozona cae al ritmo más fuerte desde noviembre de 2020. La última lectura del PMI recoge la tercera contracción mensual consecutiva de la actividad total. El sector servicios se contrajo también por primera vez desde diciembre del año pasado, con caída aquí también en nuestro país. Pablo García, de Ibacons Alfa Value. Es una lectura muy negativa, sobre todo porque España estaba aguantando bastante bien, sobre todo en el plano de los servicios, que hemos ido comentando que las manufacturas lo estaban haciendo especialmente mal, pero la parte de servicios aguantaba el temporal en el primer semestre, y eso se está acabando. Es decir, que la tendencia de deterioro, como decíamos, en manufacturas y en servicios es palpable, y eso pues implica que algunos digan dentro del seno del BCE que la estanflación, que el paro, estancamiento de inflación, pues cada vez coge más probabilidad. El Tesoro coloca casi 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Primera subasta del mes de septiembre, con una rentabilidad que ha sido casi la misma en ambos títulos, por debajo del 3,7%, con un menor apetito por parte de los inversores particulares. El Tesoro va a subastar mañana jueves bonos y obligaciones. Las bolsas amanecen con caídas este miércoles. Tenemos a las bolsas asiáticas recortando en Shanghái un 0,04%, caída en Hong Kong, que también se modera, 0,16% abajo, el Kospi surcoreano perdiendo un 0,7%, en positivo se mantiene el Nikkei de Tokio, sube hoy un 0,8%. Los futuros en Estados Unidos vienen con caídas por debajo del 0,1%, y aquí en Europa se están dejando un 0,2%. IBEX 35, que hoy va a abrir por debajo de los 9.400 puntos después de que ayer perdiera un 0,2%. La Unión Europea abordará este miércoles la situación del acuerdo del grano con Ucrania. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya puesto condiciones para levantar las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. Luis Planas es el ministro de Agricultura español. Las rutas alternativas, las llamadas rutas de solidaridad, tienen, a diferencia del Mar Negro, un problema, que es el coste adicional. Ese es un tema que se está abordando, y por tanto vamos a seguir con atención lo que decida la Comisión Europea, y en todo caso, como presidencia, escucharemos y discutiremos en el próximo Consejo en Bruselas el día 18. Hoy el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken va a realizar una visita a Ucrania. Y Carles Puigdemont reclama una ley de amnistía como condición para apoyar la investidura de Sánchez. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O se repiten elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pactan con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán. El expresidente catalán reclama también el abandono de la vía judicial contra los independentistas. Tras estas palabras de Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo descarta reunirse con Junts en su ronda de contactos con los partidos políticos. Porque atenta a los derechos de los españoles, y ni Pedro Sánchez debería ser capaz de llevarlo a cabo. Si nos va a proponer la amnistía como requisito para mi investidura, nos podemos ahorrar la reunión. En clave política, en Murcia comienza este miércoles el debate de investidura de Fernando López Miras. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco Big puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange optimiza su servicio gratuito de atención al cliente. La operadora sigue reforzando su área de clientes con más números telefónicos y actualizando su app para que los clientes puedan ponerse en contacto con el servicio técnico sin costes. Teléfonos gratuitos tanto para empresas como particulares, además del número de WhatsApp. Además de esta plataforma de mensajería, la app de Orange también permite ponernos en contacto con el servicio técnico sin costes, así como las redes sociales o el servicio Mi Orange, disponible también en la web del operador. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y darle el posicionamiento en Internet que necesita para llegar a más personas. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. El precio del aceite de oliva se ha incrementado en el último año un 38,8%. La semana pasada, el litro de este producto, clave en la dieta mediterránea, alcanzaba los 10 euros en algunos lugares, algo impensable hace apenas un ejercicio. Un incremento de precios que vamos a analizar, vamos a ver por qué, dónde está el techo y qué consecuencias está teniendo ya. Para ello nos acompaña Blanca Corroto, que es presidenta de Asaja Toledo, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Blanca, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Primero, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo el precio del aceite de oliva de esta manera tan brusca y tan rápida? Bueno, el aceite de oliva ya sabéis que empezó a subir hace un par de meses, pues por la escasez que está habiendo. El año pasado no hubo buena cosecha y este año, pues con la sequía que tenemos, pues tampoco las previsiones pues eran muy buenas. O sea, muy buenas me refiero que tampoco vamos a tener cosecha el año que viene. Entonces, por eso el aceite, ante la escasez, porque no solamente no ha habido cosecha en España, sino que tampoco ha habido cosecha en el resto de países. Entonces, ante la escasez del aceite, pues es por lo que empezó a subir. ¿Y esta subida se va a prolongar, por lo que dices, este año, pero también el año que viene?
Bueno, ahora de momento teníamos un enlace de campaña de unas 200.000 toneladas aproximadamente el mes pasado, pero como se está hablando tanto de los precios, tanto de las subidas, tanto tal, yo creo que la gente está haciendo acopio, ¿no? O sea, la gente se está asustando y está haciendo acopio, está comprando aceite, y ese enlace de campaña del que te hablaba antes, pues ya prácticamente ya no hay enlace de campaña, ¿no? Ya se ha vendido prácticamente todo. Yo creo que los precios, a la pregunta que me hacías, yo creo que los precios van a bajar, o sea, no se va a mantener esto así. Entonces, ¿crees que esto puede ser puntual, que se prolongue unos cuantos meses, pero no va a ser estructural, que no nos tenemos que acostumbrar a tener el litro de aceite de oliva a 10 euros? No, esto va a ser algo puntual, efectivamente. ¿Esto está provocando que los consumidores estén comprando otro tipo de aceites? Sí, efectivamente. Esto para el que el precio del aceite de oliva esté a este precio, para los productores no es bueno, porque al final los consumidores pues están yendo a otras grasas, y entonces el aceite de oliva virgen extra está perdiendo consumo. Y consumidor que pierdes, es muy difícil que luego vuelva otra vez. Entonces no es bueno tampoco para los productores. Esto tampoco lo queremos los productores, esta subida tan brutal que ha habido, porque efectivamente se pierde consumo, y cuando se pierde consumo luego es más difícil que se vuelva otra vez. ¿Y el precio del aceite es más caro en España que, por ejemplo, en Alemania o en Irlanda? Bueno, eso es una comparativa que están haciendo y que se está hablando, pero el aceite de oliva virgen extra, te vas a Alemania y te vas a otros países y está igual de caro. Está igual de caro, porque por ejemplo en Bruselas está ahora mismo está al mismo precio que está en España. Además, el aceite de oliva virgen extra siempre ha estado muchísimo más caro en estos países europeos y en otros países que en nuestro propio país. O sea que eso no está al mismo precio. Así que el vídeo que se ha hecho viral estos días en redes sociales de una española comparando el precio del aceite de oliva virgen extra en España con Alemania y con un supermercado de Irlanda, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, me estás diciendo. Hay que cogerlo un poco con pinzas, sí, porque cualquiera de los que vas a Bruselas, o sea, concretamente este verano, el aceite en Bruselas estaba más caro que aquí en España. Ahora, bueno, ha habido otra subida en estos últimos 15 días. Vamos a decir que ya estamos igualados sin saber si ha subido en Bruselas el precio. Pero te lo digo con conocimiento de causa. O sea, ese vídeo que se ha hecho viral, pues no, bueno, como tú bien dices, voy a utilizar tus mismas palabras, vamos a cogerlo con pinzas, porque el aceite siempre ha estado más caro en Europa que en España. Siempre ha estado mucho más caro en Europa que en España. Y ahora, porque en España haya subido, pues ya estamos, no sé, estamos cabreados y estamos haciendo ese tipo de cosas. No, hombre, no. Además, España es el país productor por excelencia, ¿no? Vamos a mirar también por la gente que tenemos aquí, por los españoles, vamos. Claro, y los productores españoles están viendo cómo estos precios históricos del aceite de oliva a ellos les compensa, ¿están ganando más? No está. Mira, lo primero no tienes producción, porque estamos hablando sobre todo de un olivar de secano, porque aquí si estuviéramos hablando, si tuviéramos agua, pues a lo mejor las producciones serían más grandes y sí que te compensaría de alguna manera. Pero estamos hablando que tenemos un olivar tradicional de secano
en la mayoría de los casos, o sea, el 90% del olivar que tenemos en España es secano rabioso. Entonces, las producciones son producciones muy pequeñas y los costes de producción se nos han disparado. Se nos han disparado los abonos, se han disparado los fitosanitarios, se han disparado el arado, o sea, las rejas de arado, se ha disparado el gasoil. O sea, que no nos compensa para nada, claro que no, porque los costes de producción se han disparado y no tenemos producción. Sí, porque es un olivar de secano. ¿Y estáis percibiendo si, aprovechando esta situación, productores de otros países están entrando en el mercado español? Sí, aquí ya sabéis que tenemos un país vecino que por lo que sea, pues un país vecino que está entrando producto de ese país vecino, que es un país tercero, pero bueno, por lo que sea, pues nos agrada mucho este país y nos está entrando producto, claro, está viniendo producto de fuera, claro que sí. Claro, y aquí el riesgo también es que muchos consumidores opten por otro tipo de aceites menos saludables o incluso aceites mezclas, que algunos recordamos lo que pasó ya hace muchos años con el aceite de colza, porque cuando los precios se disparan, pues algunos malos aprovechan pues para hacer el agosto y no tienen escrúpulos, ¿no? Hay que advertir mucho de estos riesgos. Nosotros efectivamente advertimos a todas las personas, a todos los consumidores, que miren las etiquetas, porque todos sabéis que nos están entrando productos de fuera que no son saludables, que no están producidos con unas garantías sanitarias como por ejemplo producimos nosotros aquí en Europa, como por ejemplo producimos aquí en España. Que miren las etiquetas, porque te está entrando que si los pimientos de no sé dónde, las naranjas de no sé dónde, que miren las etiquetas. Pues con el aceite está pasando lo mismo. Está entrando de otros sitios, vienen otras mezclas, como tú bien dices, que no son saludables, que vienen de otro sitio. Es que no sé por qué, al final, muchas veces donde escatimamos es en los productos que comemos, cuando tenía que ser lo que más miráramos. Sin embargo, en otras cosas, en el ocio tal, ahí no escatimamos, pero en la cesta de la compra sí, y al final somos lo que comemos, somos la alimentación que recibimos. Entonces, efectivamente, hay que mirarlo muy bien. Blanca, para terminar, ¿alguna petición al Gobierno por parte de Asaja ante esta situación? ¿El aceite? Sí. Bueno, lo primero que en la petición al Gobierno, que tenga, o sea, a ver cómo lo digo para que no suene. Ya. La petición al Gobierno es que por favor dejen o sea, que tengan cuidado con lo que nos está entrando por esas fronteras, que tengan cuidado, que hagan o sea, que controlen, ¿no? Que controlen los productos que están entrando y que también se dejen de autorizar estas mezclas no saludables, que se dejen de autorizar estas mezclas no saludables, pero que controlen todo lo que entra. Pues Blanca Corroto, presidenta de Asaja, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Toledo. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias por los argumentos, Blanca. Que tengan buen miércoles. Gracias a vosotros. Adiós, chao. Gracias, igualmente. Hasta luego. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 29 euros. O a Caribe, Centro o Sudamérica desde 283 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa. Tú decides.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. ¿Sabías que, en Gran Hotel Inglés, el salón privado de la planta baja debe su nombre a una de nuestras clientas más especiales? La novelista Virginia Woolf, escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo internacional. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con Fernando Gómez Calcerrada. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que ya te veo liado con el aceite. Sí, además que me gusta muchísimo. Sí. Y en casa tomamos aceite virgen extra. Bueno, ahora tenemos un jinense, además. Sí, bueno, ahora me contáis la discusión que tenéis aquí con el aceite, con los productores y demás. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Es que ahí mojar el pancito que yo me con el siento, aceite. tú ya sabes que yo soy de esa tierra y me siento muy próximo al mundo del aceite desde nacimiento. Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué estáis discutiendo aquí los dos? Estamos hablando porque yo decía que yo no estaba muy de acuerdo con la intervención con lanzar dejar caer esas cosas de decir de que los productos que vienen de fuera son necesariamente menos saludables que los que se hacen aquí, ¿no? Porque eso me parece una defensa un poco pobre del producto español. Que el producto español es maravilloso, ¿no? Pero los controles que se hacen en Europa para los productos que se consumen en nuestros supermercados son bastante estrictos. Entonces, dejar caer para defender el olivar español, que yo qué sé, el aceite que viene de Marruecos es poco saludable. O el de Portugal. Sí. O el de Portugal o el de Portugal. Entonces me parece un poco arriesgado, ¿no? Por lo menos. Lo que hablábamos. Vamos a ver. Ignacio, a mí lo que me transmiten agricultores, yo tengo mucha relación y buenos amigos en el mundo del agro, ¿no? Es que en España hay unos controles muy buenos, importantes, exhaustivos, sobre los productos, no solamente sobre el aceite de oliva, no sobre cualquier producto agropecuario. Y que esos controles tan sumamente exhaustivos muchas veces no se aplican con esa exigencia hacia productos que vienen de fuera. Y productos, además, más baratos y, bueno, al parecer con una calidad que ellos cuestionan. Bueno, yo solamente quiero hacer una mención que es al mundo de la horeca, de los restaurantes. Es decir, cuando hablamos del aceite, y si nos quedamos en los supermercados, estamos cogiendo alrededor del 40% del consumo, que es el home market, que es lo que nos llevamos para consumir en casa, donde el etiquetado es claro, la gente lo ve y ahí tiene toda la información, sea el punto de venta donde sea, y desde luego en cualquiera de los establecimientos españoles, pues eso está garantizado porque hay unas normativas que son súper estrictas. Cuando nos metemos en el mundo de la horeca, estamos hablando de distribuidores, estamos hablando de restaurantes, pues hay de todo. Y hay algunos restaurantes que a lo mejor por abaratar costes, recordemos, tú comentabas el tema de la colza, pues claro, ahí viene el tema ese, pues eso es donde puede generarse algún tipo de mezclas o algún tipo de usos que ya no son por el origen, sino por el tipo de uso, que pueden ser más complejos. Obviamente, si se te disparan los precios, pues la gente lo que hace es que en lugar de utilizar N veces el aceite haciendo los refritos, pues lo hace N+5. O sea, es decir, lo utiliza más. Y eso al final, las condiciones organolépticas que le llega al consumidor, pues no son las mismas. O sea, eso acaba llegando. Pero sí hay un comentario que, como soy higienense, como sabes, y como tengo poquitos olivos, pero tengo alguno, pues sí comentar que nosotros somos el 70% de la producción europea. Y somos el 45% de la producción mundial. España como tal. Con lo cual, lo que está pasando tiene impacto. Pero nos ponemos como que hay poca producción, que es cierto. Yo acabo de estar en verano y estas lluvias que han llegado, pues han llegado como agua de mayo, aunque vengan en septiembre, porque realmente lo que era la trama, que es como se llama a la aceituna,
Recordemos, la campaña aquí en aceite se hace siempre en noviembre, en fin, noviembre, diciembre. Pues estaba muy mal, o sea, es decir, no íbamos a llegar en producción. Pero el 2016 fue el año donde conseguimos menos producción, que llegamos a los 836.000 toneladas, mientras que el año pasado estuvimos en 1.488. O sea, es decir, no estamos en los peores años. Es verdad que va a haber poca producción y es verdad que los precios están altos, pero yo creo que no están altos producto de la poca producción, sino de otros costes que ha habido. Porque es que nos estamos olvidando del coste de la energía. Es verdad que se hablaba de olivo de secano. Yo tengo olivo de secano y olivo de regadío, porque ha habido parte en Jaén y en otras provincias que se han hecho en regadío y esas pues obviamente lo notan menos, ¿no? Pero yo lo que no quiero decir es solamente un tema de producción, es un tema de costes, de otros costes que llevan que están implicando esa subida. Bueno, el aceite nos preocupa, lo sufrimos y lo disfrutamos también todos los días, pero hoy es noticia Telefónica. Ayer por la tarde lo conocíamos, la principal teleco saudí irrumpe en el capital de Telefónica como primer accionista. Le dice a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria. Ha comprado el 9,9% del capital tras realizar una inversión que asciende a 2.100 millones de euros. Resulta que no necesita la aprobación para el 4,9% del capital comprado en acciones por parte del gobierno, pero sí que van a necesitar la aprobación para la compra de otro 5% que se ha realizado a través de instrumentos financieros. ¿Y esto por qué? Porque se trata de una empresa con contratos en defensa que, por lo tanto, es perceptiva de esa luz verde por parte del Ejecutivo español. ¿Cómo veis la operación? Bueno, fíjate, varios matices. Primero, la cotización de Telefónica lleva ya bastante tiempo que no es una cotización muy alta. Es una cotización, bueno, pues adquirible. Y lo dice alguien que tiene unas pequeñísimas acciones en Telefónica. Luego, por otro lado, la inversión saudí está ahora mismo disparada en muchísimos sectores. Véase desde el ocio, equipos de fútbol y golf, hasta inversiones inmobiliarias y de cualquier tipo. Es curioso que hacen esta operación cuando entra en vigor una norma el 1 de septiembre, que es la nueva ley de inversiones extranjeras en España. Tiene una actividad Saudi Arabia ahora mismo enorme. Y esa actividad, bueno, pues se refleja en esa diversificación en inversiones que ha venido realizando todos estos años. Llegan hasta el 9,9% de Telefónica, se pararán ahí por ahora, pero bueno, es una toma de posición muy importante en una empresa señera en España, ¿eh? Antonio. Yo me quedo con 2 puntos. El primero es que no es un fondo, sino que es una empresa del sector, es un industrial, con lo cual eso de que no va a hacer nada ni va a tomar posesión me lleva a pensar solamente en 2 cosas. O quieren estar muy cerca del I+D+I de Telefónica para llevárselo y poder aplicarlo allá, porque realmente no tendría mucho sentido que no quisieran averiguar y saber dónde están las líneas de investigación. Lo está haciendo, pues yo creo que Telefónica ha hecho un esfuerzo importante en reducción de deuda, es decir, han preparado bien la compañía, pero en I+D+I se están haciendo muchas cosas y puede ser interesante. Puede ser interesante porque además están metidos en el sector de defensa, también es interesante para Arabia Saudita. O sea, ese es un punto. El otro punto que tiene es que Telefónica es muy fuerte en Latinoamérica, está muy bien presente en Latinoamérica de forma desigual por países, y Arabia Saudita lo que está muy bien es posicionada en los países islámicos, que son 1.300 millones de habitantes. O sea que, si desde el punto de vista de mercado hay cosas que yo creo que les lleva a pensar, creo, que no tiene mucho sentido no estar en la mesa de, o sea, en el sitio donde se tomen las decisiones, van a estar tomando decisiones seguro. Porque no es un fondo sin más, es un industrial. Es un poco mi comentario. Bueno, yo creo que es un poco lo que llevamos viendo, lo comentaba Fernando, y estoy de acuerdo con Antonio, ¿no? O sea, el movimiento que vemos de los países del Golfo del Golfo con el dinero del petróleo, ¿no? Hasta hace unos años, pues les bastaba con gastárselo allí, yo creo, en tigres y en coches y en barcos. Y, hombre, no es que vean la amenaza de que el petróleo se va a acabar, ¿no? Pero obviamente han empezado a diversificar desde hace muchos años, han empezado a construir unas ciudades, unas megaciudades con todo el dinero que generan de allí, van a traer turismo, van a traer consumo, están entrando en todo tipo de sectores y yo creo que esto se engloba dentro de esos movimientos, ¿no? O sea, al final ellos saben que de aquí a unos años
que serán muchos más años de los que pensamos probablemente, porque llevamos hablando con la matraca de que se acaba el petróleo no sé cuántos decenios de años, pero bueno, pero terminará llegando y entonces al final que se encontrarán pues que tendrán mucha arena, pero poco más, ¿no? Con lo cual están diversificando en el resto del mundo y se van a hacer. Pero sí que estoy de acuerdo con que es verdad que el movimiento yo creo que va mucho más allá, o sea, es decir, porque no es un banco, no es un fondo de inversión, no parece que sea una posición financiera, porque una teleco no compra una parte de otra teleco para tener una inversión financiera, ¿no? Y evidentemente yo creo que es un movimiento que tiene de calado y que tiene unas perspectivas de futuro que no sé dónde nos llevará, pero evidentemente a otra cosa, ¿no? Lo que sí es cierto también es que me hace mucha gracia, porque decían que es todo muy amistoso, no sé qué, pero creo que avisaron hora y media antes, ¿sabes? De tomar la posición, con lo cual, hombre, amistoso, vamos, es decir, avisaron cuando ya estaban con el dedo en la tecla, ¿no? De la terminal de Bloomberg, ¿no? De comprar, ¿no? ¿Alguna más vas a decir, Fernando? No, que va, al contrario, me estaba acordando de Ignacio. Yo me acuerdo que las previsiones era del Club de Roma en los años 70 que el petróleo se terminaba en los 80. Sí. Todas las reservas. Pero bueno, dos notas simplemente. Ahora mismo Arabia Saudí, dentro de lo que es y de el régimen que tiene, está empezando una cierta liberalización muy despacio y está realizando unas inversiones en ciudades, por ejemplo, de Lain, en la que va a construir en el desierto. Esa ciudad, en el cual se está empezando ya a contratar, por lo que a mí me están contando, y va a ser un desarrollo brutal en una ciudad, que nos puede parecer extraña, ¿no? 200 metros de ancho y cientos de kilómetros de largo. Pero hay un cambio en Arabia Saudí, impulsado por el nuevo mandatario, que lentamente va abriéndose hacia esos mercados. Bueno, me voy a publicidad. A la vuelta, resulta que Santander y BBVA suben al 5% el tipo de los depósitos en Europa. Sin embargo, aquí en España, los bancos españoles, los grandes bancos españoles, dan un 2%, poquito más, a un año y con ciertas condiciones. ¿Me lo podéis explicar? ¿Me empadrono ahí en Alemania? Hace mucho frío por ahí, ¿no? Son además un poco serios, ¿no? Bueno, todo por la pasta. Publicidad y me lo contáis. En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos destinar el 0,7% del beneficio neto a proyectos educativos. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las parcas de niño y niña de la marca Kids del Corte Inglés al 20% de descuento. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Mirad, estoy aquí viendo remuneraciones por los depósitos en el mercado español. Piban un 3,34% a un año. EBN Banco un 3,20%, MyInvestor un 3%, CaixaBank ha lanzado un depósito a un año que da hasta el 2% a partir de 5.000 euros. La entidad remunera con un 1% inicial que puede llegar al 2%, pero depende de la vinculación del cliente. Estamos 2, 3 como mucho. Pero sin embargo, en Europa, Santander y BBVA llegan al 5% en el tipo de los depósitos. BBVA Italia sube del 3 al 5% el interés de los depósitos. ¿Aquí qué está pasando, Fernando? Pues mira, sí, es verdad, aquí la banca tradicional está entre el 2 y el 3% de lo que está remunerando ahora. En el extranjero, bueno, pues en mercados como el británico y el italiano, las noticias son que remuneran más. No sé si allí habrá más competencia entre los diferentes bancos, el tema del valor del coste del dinero será diferente, pero bueno, desde luego lo que te demuestra es que son mercados completamente diferentes y autónomos. Y aquí, bueno, pues nos tenemos que contentar con ese entre 2 y 3%, además lo que tú estás diciendo, y en algunos casos con ciertas vinculaciones del cliente a determinados productos adicionales. Bueno, primero hay que tener en cuenta que en el Reino Unido los tipos de interés están un punto por ciento por encima de Europa, ¿no? Están por encima del 5% y eso, bueno, pues eso ya es un matiz importante, ¿no? Y luego, pues hombre, es que los bancos españoles pues no tienen necesidad de liquidez. Lo que pasa es que también hacemos un poco de trazo gordo. O sea, Bankinter, por ejemplo, que es donde yo trabajo, con quien yo trabajo y a que tengo que defender, lleva con su cuenta nominal 5% desde hace 25 años, o sea, o muchos años, ¿no? O sea, es decir, que realmente en el mercado español hay cosas. Sí que es cierto que ahora mismo pues nos está remunerando al nivel que se podría remunerar, ¿no? Pero también yo voy a lanzar un alegato un poco contra la mentalidad esa que tenemos de los depósitos. O sea, es decir, yo me dedico al mundo de las inversiones, como bien sabes, yo soy asesor financiero y siempre he pensado que el tema de los depósitos pues es una cosa que bueno, pues que está ha calado mucho en la mentalidad española de tener ahí tu dinero remunerado y tal, cuando yo creo que hay alternativas más que suficientes para que la gente pueda colocar su dinero y obtener rentabilidades a medio y largo plazo muy superiores a los de depósitos. Es que con el depósito, tú si firmas este 2%, ya firmas sí o sí que vas a perder la batalla contra la inflación. Claro, absolutamente. Sí, o sea, entonces tu objetivo siempre tiene que ser tratar de batir la inflación. Claro, para no perder valor, para que tu dinero no pierda valor. Entonces, claro, efectivamente, porque al final tú contratas un depósito al 2%, pero si la inflación dentro de un año ha sido un 6%, tú has perdido un poder adquisitivo del 4%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el ahorro, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad española esa de que el ahorro tiene que estar un poco menos debajo del colchón, que es al final los depósitos, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y yo creo que hay productos, hay compañías que están pagando rentabilidades por dividendo muy superiores al 2%, al 3%, al 4%, al 5%, hay fondos de inversión, o sea, hay distintas alternativas al depósito de toda la vida que yo creo que la gente debería mirar más, la verdad. Yo me quedo con algunos datos que estábamos hablando estos días, que era el primero, la caída enorme que hay en las hipotecas, con lo cual los bancos no necesitan más dinero para inyectar y prestar vía hipotecas. Y el segundo, la cantidad de dinero que hablaban de alrededor de 20 y tantos mil millones de euros que hemos sacado las familias de las bolsas para consumo. Claro, en esas circunstancias, no todos los países tienen igual, pues los bancos no ven tan necesario que haya una demanda por parte de la gente de esos depósitos y están, yo creo que un poco esperando a ver si la guerra se desata o no se desata. Mientras tanto, a mí me parece que están más preocupados por otras cosas, sobre todo yo creo que les preocupa el tema de las hipotecas porque se están cayendo las hipotecas, pero además los departamentos de riesgo están siendo más exigentes y entonces si eso al final hace que se contraiga la necesidad de lanzar recursos, pues lo de los depósitos no sé cuándo lo van a tener que hacer, pero va a ser vía guerra nuevamente de entre las entidades financieras y por ahora no se ha desatado. Y otra cosa, perdóname, me perdí un matiz que se me ha olvidado, o sea, es decir, no olvidemos también que la banca española vive con la espada encima de decir si van a ampliar el impuesto especial, o sea, es decir, que aquí en España tenemos esa cosa tan peculiar de que el gobierno ha instalado un impuesto especial a las ganancias exorbitadas. Claro, con lo cual, ante eso los bancos pues, se tienen que atarse un poco los caballos, porque dicen, oye,
qué va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, oye, pues también influye, ¿no? Oye, los datos últimos que hemos conocido en Europa sobre precios del productor, sobre PMI servicios, indican que la recesión ya no es solo cosa de Alemania, ¿no? Esto la tenemos aquí más cerquita, ¿no? Incluso se estaba hablando de la caída que estaba habiendo en servicios en el mes de agosto, en el sector servicios en España. Claro. Con lo cual se había hablado actividad de que servicios con el turismo se había disparado y hemos caído. O sea, que realmente no hay que... No fue en septiembre, ya en agosto estábamos de vacaciones, pero ya se estaba notando. O sea, que sí se ha notado. Hay un dato que me parece alarmante, que lo extraía yo, y era que en el mes de agosto hemos perdido 353 autónomos por día. Es decir, eso es una barbaridad. O sea, es decir, seguimos sufriendo en el sector que al final es el 90% de las empresas que tenemos, o sea que la cosa pinta regulín. Sí, hay una bajada en la actividad industrial y en la agricultura. Y ayer salió una noticia de que en la Comunidad de Madrid la hostelería no había alcanzado los niveles esperados durante este verano. Pero si están llenas las terrazas, están pero llenas. El consumo había sido mucho menor de lo esperado. Porque la gente apura más con la cervecita, ¿no? Le dura más, que se le caliente, da igual. Coste por usuario. Además te cobran el aceite de oliva. No, escuchaba que ahora mucha gente en vez de quedar para comer, queda para tomar el aperitivo. Sí. Claro. Y luego se va a la casa, se toma un café y chimpón. Dos tapas y una cerveza y para casa. Bueno, y lo del tardeo también, ¿no? Que eso está muy bien también, alargar. En vez de irte de copas, que serán más caras, pues sigues con el tardeo y te quedas ahí con la cañita un buen rato. Terminar con el garrafón ahí, el botellón. No te pases. Fernando Gómez Calcerrada, Antonio Díaz Morales, Ignacio García Vinuesa, un placer. Cuidaros. Muchas gracias. Buen miércoles. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Día estable con predominio de cielos poco nubosos. Si bien en el extremo noroeste tenderá a aumentar durante la segunda mitad del día, sin descartar algunas precipitaciones débiles. En el suroeste, Comunidad Valenciana y en la meseta sur, se espera también algo de lluvia, más abundantes en Valencia y Alicante, así como intervalos de nubes en Cádiz y Canarias. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes de evolución en amplias zonas del interior de la mitad oriental peninsular, sin descartar algún chubasco disperso, y es probable algo de calima en Melilla y el sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio este peninsular y Baleares, aumentando en el resto, más en el oeste y en medianías de Canarias, mínimas en aumento en las islas y en el centro-sur peninsular, descendiendo en el este y en el nordeste. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con una caída para el futuro del IBEX del 0,3%, Telefónica en el punto de mira de los inversores tras esa entrada de Saudi Telecom Company con una participación del 9,9% que le convierte en el primer accionista. Pendientes también de los datos macro, siguen mostrando debilidad en la eurozona y de la subida del precio del petróleo. Hoy además conoceremos ventas minoristas de la eurozona del
mes de julio. En Estados Unidos se publica el índice del mercado hipotecario, exportaciones y balanza comercial de julio, el índice Redbook de ventas minoristas y el PMI compuesto de agosto y también del sector servicios. También se conocerá ya por la tarde el libro base de la Reserva Federal. La prima de riesgo está en 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,65. En Europa nos encaminamos a una apertura a la baja, caídas en torno al medio punto porcentual para el Eurostoxx 50 o el SMI suizo. También en esa línea se muestra el K40 parisino, anticipando recortes de un cuarto de punto porcentual. El DAX germano, un 0,4% a la baja. El FTSE 100 londinense, en una jornada en la que hay que estar también atentos al sector automoción, con Stellantis, que ha unido fuerzas con Aramco para intentar lanzar combustibles sintéticos bajos en carbono. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, un Nikkei de Tokio con avances del 0,6%, también en verde hasta ahora. El índice de Shanghai ha cerrado con el Kospi surcoreano con una caída del 0,7% en una jornada marcada por ese recorte de la producción de petróleo para los próximos meses por parte de Rusia, 300.000 barriles diarios, o Arabia Saudí, 1 millón. A pesar de todo, ahora el crudo presenta bastante estabilidad, en torno a los $87 el barril West Texas, de referencia en Estados Unidos. El crudo Brent opera ligeramente por encima de los $90 el barril, y en las divisas vemos como en tiempo real por cada euro se da $1.0731. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperas? Bueno, pues esperamos una apertura a la baja tras los malos datos que estamos conociendo últimamente macroeconómicos. Ayer vimos mucha debilidad por los PMI de servicios en China y en Europa. Y acabamos de conocer el dato de pedidos industriales en Alemania, que ha sido mucho peor de lo esperado. Se esperaba una caída del 4,3% y ha retrocedido un 11,7%. Es la mayor caída desde la pandemia de abril de 2020, que cayó un 25,8%. Esperamos una apertura a la baja. El mercado muy pendiente además de Telefónica y de ese regreso al parque después de la compra de casi el 10% del capital por parte de esa operadora saudí. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves la operación? ¿Cómo lo estáis analizando? Pues esperamos una acogida muy positiva para la cotización. Valoramos favorablemente esta operación. Este movimiento implica una señal clara de confianza en el equipo gestor. La compañía saudí se convierte en el primer accionista. Está controlada en un 64% por el Estado. Recientemente hemos visto que también Criteria Caixa en agosto aumentó la participación en la operadora, y creemos que debe ser un catalizador para la compañía, que sigue muy lejos de los niveles pre-COVID que cotizaba en 2020. También interesante la evolución del precio del petróleo. ¿Cómo estáis viendo el precio del crudo después de esa decisión de Arabia y Rusia de prolongar los recortes de la producción? Bueno, pues indudablemente siguen siendo noticias positivas para el precio del petróleo. Están cotizaciones de máximos anuales. Creemos que puede seguir subiendo con estas últimas noticias. El recorte de producción pues no hace nada más que reducir la oferta y aumentar el precio. Creemos que de aquí a final de año va a seguir esa tendencia. Y además estamos viendo que la demanda de petróleo no está cayendo, con lo cual sigue presionando el precio del crudo. Y de fondo tenemos las expectativas de movimientos por parte de los bancos centrales. ¿Se van a quedar quietos ambos grandes bancos centrales, BCE y FED, ante la amenaza de recesión económica? Con los últimos datos que estamos teniendo en Estados Unidos, la probabilidad de subida de tipos es mínima. Hay un 90% de probabilidad que en la reunión del 19-20 de septiembre no haya más subida de tipos, y de aquí a final de año tenemos que ir conociendo los datos de inflación y empleo para ver si ya no hay más nuevas subidas. Por parte de Europa sí que esperamos en la reunión del BCE de la semana que viene una subida de 25 puntos básicos, pero estamos viendo muy cerca el final de las subidas de tipos. ¿Y esto está favoreciendo al dólar? Bueno, la no subida de tipos en Estados Unidos, como se estaba previendo últimamente, creemos que debería favorecer un poquito más al euro. A la medida que veamos que en Estados Unidos no hay nuevas subidas de tipos y que podríamos empezar a hablar de cada año que viene de posibles bajadas, debería presionar un poquito al dólar hacia la baja. Muy bien. Pues David Cortina, desde Santander Private Banking, gracias por el análisis. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Adiós, Susana. chao. Buen día. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¡Mira, mamá! ¿Quién soy? Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.